Tarea para lo que estudiaron la pregunta de eje para hoy. Algo era muy simple, muy sencillo. Le dije, después lean por su cuenta capítulo 8 Romanos versículo 5. Y nadie leyó, o sea, no fue nada, simplemente había que leerlo. Y nadie leyó. Esa era la tarea. Cuando mencioné Romanos 8, versículo 5, dije, después lean por su cuenta el versículo para ver el tema de la descripción de la carne en la Biblia. ¿Se acuerdan? Le dije, habitualmente Dios, Pablo, o digamos, Dios nos habla, nos muestra acerca de qué cosa, digamos, las obras, que sean frutos. Pero hay un pasaje que es Romanos 8:5 que describe, o sea, las características del hombre sin Cristo. ¿Okay? Y la idea es que simplemente lea el versículo. Se nota lo que le ha interesado, lo que le ha importado, lo que Dios dice sobre este tema. Gravísimo. Bueno, escúchenme una cosita. Quiero, antes de llegar ahí, había otro pasaje que le dije, que vamos a después leer para hacer una comparación, que el que se acuerda se ganó un sanguchito de más hoy al mediodía. ¿Se acuerdan? Le dije, mire, ahora vamos a leer otro versículo para comparar con este. Isaías 14, versículo 13 y 14. Dice así, ¿se acuerdan? Estos dos versículos hablamos, o sea, empieza con Satán diciendo, tú que decías en tu corazón, quiero que decía su corazón, lo que, digamos, básicamente la exaltación de su propia persona. 5 veces Satanás utiliza la palabra yo aquí. Dice, versículo 14, tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono, y de monte del testimonio yo me sentaré, al orar al norte, sobre las alturas de las nubes yo subiré, y yo seré semejante al Altísimo. ¿Ok? Este es el camino de Satanás, y que es digamos, el patrón genético que le ha transmitido a toda la humanidad, ¿sí?, que ha caído en pecado a partir del pecado de Adán. Pero fíjese el versículo 15. Mas tú, derribado, eres hasta Sheol, y así sucesivamente, al lado del abismo. Fíjese el proceso. Satanás diciendo, yo esto, yo aquello, que el otro, y Dios le dice, vas a ser derribado. ¿Ok? Busque en Filipenses capítulo 2. Es interesante, simplemente como una reflexión. El versículo 5 de Filipenses 2, del 5 al 11, debería todo el mundo o todos los creyentes lo tengan que saber de memoria. Sé que no es así, lamentablemente, pero es uno de los pasajes más conocidos, si se quiere, el mundo cristiano. De hecho, de este pasaje aparece, digamos, una doctrina importantísima en cuanto o relación con el concepto o la verdad de la encarnación de Cristo. O sea, Jesucristo se encarnó, pero ¿cómo es esa composición? Porque vieron que en los mismos tiempos de Cristo, los gnósticos hasta dicen que es imposible que Cristo se haya encarnado. Es imposible que se haya encarnado. ¿Por qué? Porque para esta línea o este corriente de pensamiento, la materia es el elemento más bajo y es totalmente y absolutamente amoral. ¿Ok? Fíjese que primero Juan fue escrito, entre otras razones, para combatir a los gnósticos, y el apóstol Juan, aprovechando este pensamiento de los gnósticos, ¿ok?, identificando al espíritu del anticristo, dice que
¿Qué cosa? Los que rechazan que Cristo vino en carne, dice el apóstol Juan en su primera epístola, ¿sí? No es del Padre, sino que es del anticristo. ¿Okay? Es una enseñanza absolutamente, ¿cómo se llama? Herética. Y de hecho, y en este pasaje aparece un elemento importantísimo, ¿sí? En todo este proceso. Por un lado, lo que se conoce como la unión hipostática, y por otro lado, este famoso tema de lo que es la kenosis. ¿Sí? La kenosis, viene la palabra griega, de que lo que describe es la primera palabra del versículo, versículo 6, no la primera, cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios al percociente, sino que se despojó a sí mismo. O sea, es una enseñanza muy importante para saber de qué es lo que se despojó Jesucristo cuando tomó forma de siervo, ¿ok? Forma humana, porque precisamente están aquellos que dicen que Cristo se despojó hasta de su deidad, ¿ok? Entonces, este es un pasaje que tiene mucha importancia en muchas cuestiones, y eso es una lástima que ni siquiera ni siquiera lo sepa de memoria. Pero lo que introduce este ejemplo del Señor Jesucristo es un problema que había en la iglesia de Filipo, que es el tema de, como ayer por ejemplo, hubo quienes miraron por sí mismos y no por lo demás. ¿Ok? Dice, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ok? Hablando precisamente de este tema del campamento. Y es ahí, con esta introducción, es que el apóstol Pablo nos va a dar el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, interesante, la lectura está acá. El planteo de la Biblia, de la palabra de Dios, es acerca de que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo a los efectos de dejarnos un ejemplo. Y ese ejemplo dice ni más ni menos que lo llevó hasta un extremo de tal manera que dice el versículo 8, dice, estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que lo que encontramos en Jesucristo es el camino inverso, el cual siendo Dios, se despojó de sus derechos, de su gloria externa, entre otras cosas se despojó, pero nunca su deidad, ¿sí? Y se sujetó al Padre, siendo él igual al Padre, y descendió para estar entre nosotros, y aún estando en la condición de siervo, dice, se humilla aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fíjese, en sentido contrario, Isaías 14 dice acá el versículo 9, por lo cual Dios también, ¿qué cosa? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que fíjese que en la vida usted tiene dos condiciones para estar delante de Dios. O está en Adán, muertos sus delitos y pecados, o en Cristo, por quien nosotros recibimos la vida eterna y la salvación y perdón del pecado. ¿Ok? Entonces fíjese el detalle. Son esas dos posibilidades que el ser humano tiene. Estás en Adán, muerto tus delitos y pecados, o en Cristo vivificado. Y hay dos ejemplos para seguir en esta vida. El ejemplo de Satanás buscando su propia exaltación, pretendiendo ser lo que no soy, queriendo ser lo que no soy, y especialmente queriendo ser lo que está fuera de lo que es el propósito y el plan de Dios, que
porque Lucero fue creado con un propósito y Satanás rechaza ese propósito, o Lucero y se transforma en Satanás. Entonces usted puede buscar eso. Puede, digamos, vivir su vida queriendo decirle a todo el mundo que es lo que no es. Delante de los incrédulos, usted quiere mostrar que es más incrédulo que ellos. Y delante de los creyentes va a querer mostrar que es más creyente o más santo que Dios incluso. ¿Ve? O el ejemplo del Señor Jesucristo, que simplemente, en vez de buscar su propia exaltación, se humilla ante el Padre y se sujeta a la voluntad y el propósito del Padre. Y en ese acto de la humillación, finalmente es exaltado por Dios. Fíjese, digamos, la diferencia, si se quiere, del destino. Satanás, que buscó su propia exaltación, ¿qué dice? Dice que fue derribado hasta lo más bajo, a los lados norte del abismo. O sea, un lugar especialmente de privilegio, del estadio más bajo del hombre en el abismo. O usted puede seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Despojarnos de nosotros mismos, sujetarnos precisamente a la voluntad del Padre, para que nuestro Padre nos exalte. ¿Con qué propósito? ¿Cómo termina el versículo 11? Para gloria de Dios Padre. Usted puede con su propio yo terminar en el infierno eternamente. O usted puede ser parte, por medio del Señor Jesucristo, el plan de Dios, o sujetarse al propósito de Dios para lograr finalmente glorificar a nuestro Padre Celestial. Es que en la Biblia no hay otro camino, no hay otras alternativas, no hay otros ejemplos. Usted decide de qué lado está. Y hablando de esto del infierno, castigo, o sea, por el estilo, vamos a ver ahora, aprovechando esto, otro mito. Génesis capítulo 3, versículo 1 a versículo 6. Alguien que quiera leer estos versículos, dale, José, con fuerza. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ese árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok. Fíjese qué interesante, ¿no? Yo recuerdo que en mi carrera me pasé, cuando cursé Derecho Internacional Público, entonces yo decía que me pasé toda esa materia discutiendo con mi profesor bien, planteándole que para mí Derecho Internacional Público no es derecho. Es más, le estoy tirando letra a Carla cuando curse esa materia, así que puedes aprovechar y discutir con tu profesor sobre este tema. ¿Por qué? Pues yo le digo que en Derecho Internacional Público no hay sanción. Si un derecho sin sanción no es derecho. Una ley sin sanción no es ley. Y entonces me decía, sí hay sanción. Claro, ¿sanción para quiénes? Para nosotros que somos un país bananero. Pero a nadie quiere sancionar a Estados Unidos, o a China, o a la Unión Soviética. Hacer la prueba.
¿sí? Ya de por sí, no sé, usted sabe que después de la Segunda Guerra Mundial se crea las Naciones Unidas. Después de la Primera Guerra Mundial hubo un intento de hacer algo similar que se llamó la Sociedad de las Naciones. Después fracasó y evidentemente ese fracaso también ha dado origen a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se crea las Naciones Unidas. Y los 5 países vencedores de la Segunda Guerra Mundial fueron los que primero que firmaron. De hecho, fíjese que el primer país del mundo que pone su firma al acta de la fundación de las Naciones Unidas, ¿sabe cuál fue ese país? El más importante del universo entero, China. Y los 5 países vencedores de la Segunda Guerra Mundial conforman lo que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Fíjense que cada vez que hay un conflicto bélico en algún lado, siempre que se tirotea entre 2 países, se reúne el Consejo de Seguridad. Si leen los diarios, si escuchan la noticia, va a ver que es así. Entonces, el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes y 10 miembros que se va rotando. Y fíjense que entre estos 5 países, digamos, lo que es Consejo Permanente de las Naciones Unidas, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, especialmente algunos de ellos, si no los 5 prácticamente, la pregunta es, fíjese un detalle. Si vos supone que tu país es Cracovia, el país del personaje de Tom Hanks ¿se acuerda? ¿Cómo se llama? La Terminal, exactamente. Como el país estaba en guerra, no sabe quién es quién, entonces le suspendieron, ¿qué cosa? Su pasaporte. Así que llegó al aeropuerto digamos, Kennedy, en Nueva York, y no lo dejaron entrar. Y ahí empieza la historia, la trama de la película. Pero si vos llegás con el pasaporte de Estados Unidos a Cracovia, minga que no te va a dejar entrar. Y si llega a hacer algo, viene el embajador de Estados Unidos y se arma la podrida. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un país va a dar como Cracovia, se le ocurre violar derechos humanos, te van a sancionar de acá hasta la China. Se te ocurre un día decir, che, voy a enriquecer uranio. ¿Para qué vas a hacer? ¿Enriquecer uranio? Larga eso. ¿Por qué? Porque a partir del enriquecimiento de uranio usted puede llegar a fabricar la bomba atómica. Entonces, automáticamente dice, no, loco, larga, entonces no lo voy a hacer, ¿sabe qué? Te voy a sancionar. Pero la misma regla no se aplica a los países poderosos, por ejemplo. Estados Unidos casualmente son los países donde hay un gran problema de digamos, racismo. China es un país que tiene, digamos, estos problemas de discriminación. Rusia, la Unión, o la ex Unión Soviética, por supuesto, también. Para nada sancionarlo. Entonces, me pasé la carrera diciéndole al profesor, para mí el derecho internacional público no es derecho. De hecho, en la mesa de examen final, hemos estado conversando más sobre esta cuestión, donde él me quería explicar, convencer por qué es derecho, y yo debatiendo por qué no. La verdad que fue un rico debate. Terminó él creyendo que me convenció y yo me fui con la cabeza en alto y dije, minga que me convenciste. Pero bueno, el tema es esto. Una ley sin sanción no es una ley. Si no hay una ley ni autoridad de aplicación que dice que pasar un semáforo rojo no es una violación de la norma de tránsito, ¿cuánto usted frenaría en un semáforo rojo? Fíjese un detalle muy simple, todo lo que manejan. Hace un par de años atrás, acá se hizo obligatorio tener la luz de posición, la luz baja, prendida, cada vez que usted pone el coche en marcha, no solamente a la noche. Yo recuerdo en esa época, hablaba con los hermanos de Uruguay, por Uruguay ya tenía también esa norma,
Entonces, y ellos me contaban cómo al principio les costaba, también se olvidaban, o si se olvidaban prenderlo, y se lo prendía, se olvidaban apagarlo. Y me acuerdo los hermanos allá me decían, ¿sabes la cantidad de veces que nosotros y otros que estamos en el estacionamiento del supermercado empujando los coches, porque bajamos a comprar, nos olvidamos apagar las luces, se quedó sin batería? Acá en la Argentina, al principio, de cuando se pone, digamos, en aplicación esta ley, todos tenemos que tener la luz prendida. Y si no, ¿sabe qué? Ni acá. Sanción. Mucha gente ya aprendió de eso, y usted ve la ruta de las calles, en las autopistas, muchos autos que tienen la luz baja prendida durante el día. ¿Sabe qué dice? Usted sabe que ya ahora nadie te para, con excepción de Córdoba, de todos estos cordobeses hay que matarlos a todos, con excepción que vaya a la ruta por Córdoba, que te sancionan porque si venís con la luz, si la luz baja prendida durante el día, el resto del país no la aplica. Es más, si usted va a Córdoba, por ejemplo, sale de Buenos Aires y toma la autopista, digamos, Buenos Aires-Rosario, y de ahí agarra la circunvalación y entra a la autopista Rosario-Córdoba, hasta ahí yo le digo, habitualmente voy sin la luz baja. Cuando entro a la autopista y si voy a Córdoba y de golpe veo un cartel que dice bienvenido a Córdoba, me acuerdo de prender y prendo la luz baja. ¿Sabe por qué dejé de poner? Porque ya no hay más sanción. Ya nadie te para y te aplica una multa por no tener la luz baja, prendida. Como no hay sanción, entonces no lo pongo. En otra palabra, si no hay sanción, no hay ley, entre comillas. Pasa en una casa. ¿Vieron los padres que dicen, si haces eso, vas a cobrar? Y el pibe le mira a la cara, se le mata de risa, una risa sobradora, y hace lo que el padre o la madre dice que no haga. ¿Y qué hace? Y el padre dice, pero te dije, ay, che, qué desobediente que sos, me tenés podrido. ¿Y qué hace el pibe? La próxima te zapatea la cabeza. Así es simple. Se baila un malambo, el gato, la chancha, la china, no sé qué, se te baila todo arriba de la cabeza. Porque el chico aprendió qué cosa, que no hay ley en esta casa, no hay norma que mandan mis padres, porque no hay sanción. Ahora fíjese un detalle, uno de los mitos que existe en este mundo, en el ser humano, en relación con Dios particularmente, y muy especialmente, es que no hay sanción. Hacer lo que quiera, vivir como quiera, Dios no te va a sancionar, jamás. Adán y Eva en el huerto de Edén reciben de Dios una norma positiva, un mandato directo de Dios. Dios le dijo, capítulo 2 de Génesis dice, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos del árbol de este árbol del bien y del mal. El mandato fue muy claro, todos los árboles pueden comer, menos, pero este árbol no. ¿Por qué? Porque el día que usted desobedezca este mandato va a haber una sanción. Dice, ciertamente la sanción es la muerte. ¿Ok? Satanás, capítulo 3, cuando llega aquí hablando con Eva, le dice, con que Dios os ha dicho, y empieza este diálogo acerca de Dios y lo que dijo. Fíjese que en el versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. No voy a entrar en este tecnicismo que si le tocaréis una agrega a la mujer, no, lo que sea, la verdad que no tiene mucho sentido discutir este tema. Pero el punto central es que la mujer dice, el día que yo haga esto, Dios dijo que hay una sanción. Van a morir. Es decir, y esto es lo que repite el apóstol, no repite, vuelve a aseverar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, 23, la paga del pecado es muerte. Es decir que lo que acá Dios le dice, el mandato de Dios, al ser desobedecido, dice el apóstol Pablo, el acto de la desobediencia, la rebeldía, el acto de rebelarte contra la palabra de Dios se llama pecado. ¿Ok? Entonces aquí Adán y Eva, dice, mandato de Dios, dice, no le tocaréis
no comeréis, sino que el día que coman de este fruto de árbol van a morir. Y entonces Pablo dice, el acto realizado por Adán y Eva, en ese acto de rebelarse, ¿sí?, contra la palabra de Dios, y el acto consecuente se llama pecado. Entonces aquí, ¿entiende lo que le estoy explicando? ¿Queda claro el concepto? Entonces Pablo nos dice la paga del pecado de muerte. Ahora fíjese qué es lo que le dice Satanás. Dice, versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. Es muy interesante lo siguiente. Fíjese, analice un poquito este texto y analice lo que Satanás hace. Satanás no le dice primero que está bien comer o no comer. No le dice si está bien o mal desobedecer a Dios o no. Lo primero que le dice, no hay sanción. Fíjese, lo primero que le dice Satanás es, no moriréis. No hay sanción. No te va a pasar absolutamente nada si vos quebrantás la norma de Dios. ¿Se entiende? Lo primero que Satanás le dice, no hay sanción. Y a partir de ese momento, viva la pepa. Es el ejemplo que le di recién. Yo al principio, cuando salió la ley, en cada que subía ponía, ¿sí?, ¿cómo se llama? La luz baja para salir. Hasta que un día me di cuenta, llegué a la conclusión que ya no te aplica sanción por incumplir esa norma. ¿Qué dejé de hacer? Dejé de cumplirla. ¿Se entiende? Es muy simple el asunto. Así que lo primero que le dice Satanás a Eva, no hay sanción. Es más, cuando Dios te dice, te voy a sancionar, es puro chamullo. Es el ejemplo que le estoy dando. Los padres que le dicen al hijo, haces esto y vas a cobrar, vas a tener consecuencia. Y el hijo lo hace y no hay consecuencia. ¿Sabe qué? A partir de ese momento el hijo va a hacer lo que se le canta la gana. Así que, fíjese qué interesante que lo primero que Satanás le dice a la mujer, no hay sanción. Ergo, nada de lo que Dios te dice tiene validez y es verdad, y nada de lo que Dios te dice tiene algún tipo de relevancia para vos. Haz lo que quieras porque no hay sanción. ¿Se entiende el concepto? Y si llegamos al versículo 6, encontramos qué cosa. Que la mujer precisamente ahora, libre de la oposición de Dios, de la presión de Dios, de la tiranía de Dios, de la, digamos, de un Dios mezquino, la mujer ahora pudo por fin liberarse de esa mentira y ver qué lindo que es este árbol, loco, está buenísimo. Vierte el fruto, un chiche. Y es riquísimo ese fruto. ¿Nunca lo comió? Nunca lo tocó, nunca. Por ella misma dijo, ni comer ni tocar. O sea que no tiene ni idea del aroma, fragancia, olor que tiene ese fruto. Pero de golpe dijo, che, qué rico que es este frutito para mofar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Fíjese, cuando desaparece este concepto, es lo primero que Satanás le plantea, entonces la mujer se libró y ya ahora sí, vio con agrado lo que es el fruto que Dios le dijo, no comas. Es decir, que a partir de allí, la humanidad entera entiende que, y esto es parte, fíjese, es interesante, es parte de la naturaleza corrompida. Todos los seres humanos queremos quebrantar la ley y queremos que no se nos sancione por ese hecho. Todos tenemos ese mismo pensamiento. Yo tengo un cliente que un día, el muchacho se dedicó a extorsionar los supermercados chinos. ¿Vieron? El clásico, algunos se hizo una bandita armada. Hay otro caso, en este caso se juntan entre dos amigos y dijeron, che, ¿qué hacemos? Y vamos a extorsionar a algunos chinos, dice, a algunos supermercados.
y empieza a extorsionar. Y el día que cae en cana, se me llama la familia para tomar el caso, voy a hablar con él y le digo, che, ¿por qué? Porque aparte lo más lindo, que la familia es una familia con mucha guita, o sea, su propia familia era dueño de varios supermercados. Luego guita no le falta al tipo. Entonces le dije, escucha, ¿y por qué lo hiciste? Y me dice, y es guita fácil, me dice. Claro, porque en el supermercado para poder obtener un mango tiene que laburar. Entonces salgo, dejo una amenaza, me manda guita y guita fácil, dice. Pero bueno, finalmente fue condenado, terminó en prisión. Y me tenía podrido. Todos los días me llaman para decirme, che, me están haciendo esto, che, me están haciendo lo otro. Entonces un día lo fui a ver. Entonces fui y le dije, mira, si no, porque aquí me quita el jabón, el otro no me deja bañarme, el otro no sé qué me hace, y así está. Entonces le digo, escuchame una cosita. ¿Vos sabías que si cometés un delito, existe mucha probabilidad que termine con una sanción como la que tenés? Y no me contesta. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Así como fuiste macho para cometer delito, ahora bancarte la consecuencia. No me llames más, porque te están jorobando la paciencia. Sé macho como cuando estabas afuera, andá y agarrate piña, amenazar y fajalo. Hacelo, hacete respetar, pero no me llames más, porque uno te quitó el jabón, el otro te sacó el toallón o lo que sea. No estoy para eso. Bueno, este es un poco el concepto básicamente. Somos machos para quebrantar la ley, pero no somos machos para bancarnos las consecuencias. Es mucho más fácil negar la existencia de la consecuencia y vivir quebrantando las leyes, las normas de Dios. Total, no hay consecuencia. Pedro comentaba un caso muy interesante. Él dice que hay mucha gente que le viene y te dice, hey, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la promesa de Dios? Porque desde los tiempos de nuestros padres, Dios dijo que va a pasar algo y nunca pasó nada. Bueno, esto es lo que es el pensamiento que ocurre, que existe en este mundo. No pasa nada, hacelo porque Dios no va a tomar carta en el asunto. Es una variante de este pensamiento de esta cultura, de este mito de que Dios no hay sanción de parte de Dios. Y una variante te dice, bueno, no sé, Dios se olvidó, seguir tu vida total, ya se olvidó, ya se le pasó la rabieta. Y después ya a un argumento un poco, si se quiere, más sofisticado, ¿vieron? Hay mucha gente que dice, yo no puedo creer la existencia de un Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es un Dios de amor, Él no va a querer castigar a nadie. Yo creo que esta gente, los hijos le zapatean el tango, malambo, chachachá, lo que venga a la cabeza. Porque quiero creer que si ellos aman a sus hijos, no le aplica sanciones. La pregunta es, si ellos aplican sanciones, ¿por qué entonces dice que si Dios es de amor, no aplica sanciones? ¿Se entiende? Es una lógica absolutamente ilógica, pero mucho se agarran de esto, y yo he visto muchos creyentes que se quedan sin respuesta ante este planteo. Dios es un Dios de amor, por eso no, es imposible que Dios castigue si es un Dios de amor. ¿Escucharon hablar de esto alguna vez? Es muy común este pensamiento, entre comillas. Entonces, esto es parte de este concepto original que Satanás le dijo a la mujer: no hay consecuencia por quebrantar las normas de Dios. No morir, le dice. No hay sanción de ninguna naturaleza. Así que fíjese que este mito generó o legitimó una forma de cultura y de pensamiento. Y el punto es que los delincuentes salen a delinquir porque cree que está por encima de la ley y la ley no se aplica a ellos. Y hoy en la sociedad argentina vemos la consecuencia de este pensamiento. Es tanto los delincuentes que andan pululando por la vida, y es tanto lo que se habla de la puerta giratoria de la justicia, de la comisaría, que pobre, ¿vieron lo que pasó en San Justo la semana pasada? Un colectivero quiso
quiso impedir un robo de un coche, le tiró el colectivo encima a los delincuentes y los delincuentes tuvieron que salir rajando y en una moto el que venía atrás levantó la mano hacia atrás, tiró un par de tiros con tanta, entre comillas, casualidad que el tiro le pegó a una mujer de 45 años que iba viajando arriba del colectivo. Una desgracia, pobrecita, o sea, la mujer estaba viajando con su hija de 8 años y su hija, y lo que contaban los testigos, veía a su madre tirada en el piso, con los ojos cerrados, la niña llorando, diciendo a su mamá, dice, mamá, despertate, mamá, despertate. Fíjese que hemos llegado a un nivel de hartazgo porque vemos que no hay sanción para los que cometen delito, que queremos tomar justicia por nuestra propia mano. Mire, yo lo he pensado muchas veces, ¿qué hago cuando veo que alguien está siendo víctima de un robo? ¿Le tiro el coche encima? Y lo único que me impide hasta ahora tirar el coche encima es porque digo, la pucha, le llego a chocar. El problema no es que me lleve puesto maldito delincuente, el problema es que ahora tengo que mandar el coche al taller, a pelearme por los repuestos que son todos importados y viene todo. Eso es lo que me preocupa realmente, no el delincuente a quien me lleve puesto. Así que fíjese, la sociedad argentina es una sociedad que la población que vive un nivel de hartazgo, que ve con buenos ojos y de hecho aplauden, y de hecho esa frase que popularizó el periodista Eduardo Feynman, ¿se acuerda? Se murió en el encuentro uno más que no joroba más, ¿ok? Uno que no joroba más. Yo recuerdo que esa frase es bastante antigua que él empezó a utilizar, pero al principio había toda una resistencia, como había una crítica cuando él decía eso. Ahora la gente lo repite como una especie, digamos, de mantra que recita porque es lo que la gente quiere. O sea, la gente está contento que ocurra eso. ¿Sabe por qué ocurre esto? Porque la Argentina es una sociedad donde la sanción que la ley dice que se debe aplicar dista mucho de la realidad de lo que es la aplicación de una ley. Entonces la gente se harta. Ahora, ¿por qué usted cree entonces que está mal que Dios aplique la sanción que marca su ley? Y decimos, si Dios es un Dios de amor, no puede castigar. ¿Se entiende el concepto? Entonces fíjese que el ser humano va por la vida diciendo que Dios no existe, va por la vida diciendo que el Dios que yo creo es el de mi religión, que me da una pauta, me da normas o principios totalmente diferentes a lo que es lo que Dios dice, y va por la vida diciendo que, bueno, Dios nunca sanciona a nadie. No lo va a hacer porque es un Dios de amor, entre otras cosas. Este es el combo que la cultura del ser humano a través del tiempo y espacio se desarrolla en todo lado. Este mismo pensamiento lo tiene un argentino, lo tiene un gallego, un africano, un asiático o lo que sea. La humanidad entera a través del tiempo y el espacio ha desarrollado una sociedad bajo estos pensamientos. Tal vez usted dice, bueno, yo no creo que sea así. Bueno, le voy a dar un ejemplo muy claro. Los creyentes andamos por la vida creyendo que podemos hacer lo que se nos canta la gana, quebrantando todas las normas de Dios habido por haber, vivir como a mí se me antoja y Dios nunca, y eso no trae nunca consecuencias. Perdón, ¿acaso ese no es tu pensamiento? ¿Por qué seguir viviendo como vos querés? ¿Por qué seguís haciendo lo que vos haces? ¿Por qué vivir rechazando los principios de la palabra de Dios? Porque no va a pasar nada. Dios no te va a hacer nada porque Dios te ama. ¿Sí? Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios me ama, Dios no me va a venir
a cuestionar esto o aquello. Perdón, ¿usted cree que mi hermano, mi hermana, la fe, usted cree que es original ese pensamiento? No. Ese pensamiento del hombre carnal. Vamos a aprovechar, hacer una pequeña digresión, más o menos, vamos a Romanos 8. Del 5 a 8. Otro hermano que quiera leer, otra persona que quiera leer. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, es interesante esto. Este es el único pasaje que nos describe las condiciones, las cualidades de la naturaleza caída, de la carne. Y estoy seguro que es un pasaje que la mayoría nunca se enteró que existe la Biblia. ¿Saben por qué? Porque no te conviene. Porque dice claramente que lo que vive o lo que viven según la carne, dice, no pueden nunca agradar a Dios. Pero además fíjese esto, por cuanto los signos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, el hecho de que usted decide no vivir según los principios de la palabra de Dios, ¿es porque no quiere o porque no puede? Pues hay una diferencia muy grande. Una cosa es no querer, otra cosa es no poder. Y la carne no puede nunca vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué usted pasaron los meses, los años, quizás décadas, y vive siempre rechazando, o a media tinta, rechazando una vida que busca permanentemente sujetarse a las normas de Dios? ¿Por qué no lo hace? ¿Porque no quiere o porque no puede? ¿Se acuerdan? Dijimos una vida no examinada. Porque no sabes si sos creyente o no. ¿Y cómo hago para saberlo, pastor? Y está la Biblia para eso, che. Es en la Biblia donde nos vamos a reflejar y vamos a encontrar este principio tan elemental. Si quiero saber si estoy en el camino del Señor, si estoy en el posteada en Cristo, tengo que ver lo que la Biblia me dice. Si estoy en el primer Adán, la Biblia te dice, esta es tu condición. Pero aparte, fíjense que nosotros tenemos esta costumbre de suavizar las cosas. Fíjese qué interesante. Ayer le pregunté qué es un creyente carnal, ¿se acuerdan? Estoy perfeccionando ella, pero lo que ella dijo es lo que siempre las iglesias uno escucha, que lo que es un creyente carnal. Es alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios. Perdón. ¿Es lo mismo decir no quiere hacer la voluntad de Dios? O sea, suena igual que decir no puede hacer la voluntad de Dios. El hombre dice, está peleado con algunas cosas de la Biblia que decir que no quiere hacer lo que Dios dice. ¿Suena igual o no? Nosotros buscamos suavizar. Imagínense esta situación. Estamos en guerra. Y alguien dice, ¿qué pasó con el capitán Cachito? Se le ocurrió no obedecer una orden del mayor. Perdón. Eso es un... Ahora, ¿qué pasa si yo digo, no, es un traidor? ¿Es igual? Vieron que suena totalmente diferente. Bueno, nosotros buscamos suavizar esto para suavizar, digamos, el impacto de la verdad de Dios en nuestra conciencia. Queremos que suene lindo. Es lo que muchas veces hacemos cuando hablamos de la prueba. ¿Vieron que? Como la prueba es algo que Dios realiza en nuestras vidas para nuestro crecimiento, entonces cuando algo ocurre en tu vida, ¿qué decís? ¿Qué pasa, hermano? Orá por mí porque estoy pasando, digamos, un tiempo de prueba. ¡Wow! El Señor está obrando su vida, está haciéndolo crecer, está queriendo que este hermano pueda tener mayor
relación, conocimiento de Dios, qué lindo. Pero muchas veces sabemos que no es prueba, sino que es castigo del Señor. Pero vieron, es más lindo decir, hermano, ore por mí que estoy pasando por tiempo de prueba, que decir, hermano, ore por mí que el Señor me está fajando. Vieron que suena diferente, ¿no? Entonces nosotros buscamos suavizar, digamos, el impacto de la verdad en nuestra conciencia. Es así de simple y así de sencillo. Así que el tema es muy simple. Es más, de hecho, si van a no me deja mentir, pero cuando nosotros queremos examinar nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer, ahora vamos a ver después en Génesis 3 también, que cuando examinamos nuestra vida, ¿qué hacemos? Señor, yo sabía que no tenía que estar con Juan, o hacerme amigo de Juana, o no, pues la verdad que son tropiezos para mi vida. Así como nosotros habitualmente nos examinamos. Examinar significa, Señor, ante la luz de tu palabra yo estoy cometiendo este pecado, este pecado, este pecado, este pecado. Eso es examen. Ocurre en las iglesias muchas veces. Le he dicho a mi esposa, ¿estamos conformes con la situación en la iglesia? Si no estamos conformes, ¿no será que el problema está primero en nosotros, como matrimonio? Y debemos examinarnos a nosotros mismos en esa condición para avanzar hacia otro terreno. Así que este es el tema, ¿vieron? El punto central es esto. Esta es la carne. Es decir, no hay otra descripción en toda la palabra de Dios de la característica de una persona bajo o viviendo conforme a la naturaleza caída. No hay. Así que un creyente carnal, o si usted dice yo soy carnal, no digas, me cuesta hacer la voluntad de Dios en esto. No, hermano, está viviendo como una persona sin Cristo. Así de simple. Como una persona que está perdida en el mundo. Eso es un creyente carnal. Dejemos mejorar la paciencia. Dejemos suavizar la cosa y digamos las cosas como son. Es así, siempre así de sencillo. Entonces, fíjese lo que les decía al principio. ¿Cómo es que vamos a negar que en el mundo existe este pensamiento que institucionaliza, que legitima el hecho de que Dios no va jamás a sancionar? Por lo tanto, podemos quebrantar todo, rebelarnos contra todos los principios de la palabra de Dios y que no hay consecuencia cuando usted, diciendo que creí en Cristo como en mi Salvador personal, que reconociendo tu pecado y reconociendo las condiciones y las consecuencias de tu pecado y vivís con este pensamiento, vivo como se me antoja la gana, no hay sanción de parte de Dios. ¿O usted cree que porque hay cristiano usted es original? No. Es la mente de una persona que es carnal. La mente de alguien que piensa como cualquier persona que no tiene a Cristo como Salvador, que está muerto en su delito de pecado en Adán y no vivificado en Cristo en el postre de Adán. Muy simple, muy sencillo. ¿Se entiende el concepto? Así que usted dirá hoy a Dios que la culpa es del otro, por eso estoy en esta condición, o usted se sincerará delante de Dios y reconocerá su propio pecado. Ese es el comienzo, ese es el origen. ¿Se entiende? Volvamos a Romano, pero en Génesis capítulo 3. Vamos del 8 en adelante. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, Dios, te pido que me perdone porque he pecado, sé propicio a mí. No, perdón, me equivoqué el pasaje. Dice,
Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense interesante, alguna cosa interesante que aparece aquí. Automáticamente, ¿se acuerdan de Romanos capítulo 1? La reacción de Adán y Eva fue, por un lado, ¿qué cosa? Ante culpa de Dios, el punto es que Romanos 1, 18 dice, y con su injusticia, ¿qué es lo que buscaba? Ocultar la verdad de Dios. Automáticamente, lo primero que hicieron, que hizo Adán y Eva, ¿qué fue? Versículo, no 8, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, que estaban desnudos, entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Si usted lee a partir del versículo 8, Dios le dice, ¿cómo sabías esto? ¿Acaso me desobedeciste? ¿Qué es lo que quisieron hacer Adán y Eva? Tapar el hecho de que ellos quebrantaron la palabra de Dios. Lo primero que hicieron fue tapar. Y la realidad, usted sabe que dice que cosieron. ¿Quiénes cosieron? ¿Se acuerdan? Hablamos ayer de religión de obras. Automáticamente quisieron hacer en contra de lo que Dios dijo. Religión de obra. Entonces, si ellos seguían adelante con ese proceso y Dios no los frenaban, hubieran seguido con el delantal digamos, de las hojas que usaron para coserse. Esos delantales. ¿Se entiende el concepto? Fíjense que es muy interesante que comenzaron a hacer algo. ¿Con qué objetivo? Para presentarse delante de Dios, reconocer su culpa. Es decir, en vez de hacer algo para lograr exaltarse, ¿de qué forma? Ocultar lo que han hecho, en vez de humillarse delante de Dios y reconocer su pecado. ¿Se entiende el proceso? Es interesantísimo, es lo que venimos conversando y esto es lo que está ocurriendo aquí. Así que inmediatamente que Dios, cuando ellos se enfrentan a Dios, tiene que reconocer la verdad. Mire, esto es una cosa de lo siguiente, usted puede hacer lo que quiera con su vida. Como puede rechazar a Cristo y la verdad de Dios y vivir como si nada de esto fuese verdad. Pero le guste o no le guste, existe una realidad objetiva. Y existe una verdad objetiva. Y es que un día vamos a tener que enfrentarnos con Dios y no hay excusa que valga. Y delante de Dios no hay forma que desconozcas ni ocultes tus pecados. Así que Adán se dio cuenta inmediatamente que fue descubierto. Adán se dio cuenta inmediatamente que lo que él hizo no sirvió para ni ocultar su pecado ni justificarlo delante de Dios. Así que automáticamente, ¿qué hace? La mujer que me diste. Y por supuesto la cadena sigue porque después le dice, Eva, ¿qué hiciste? Y la serpiente, porquería esta que... Yo no la creé, fuiste vos que me encajaste esta suegra, digo esta serpiente. Así que el tema es eso, mire, por supuesto si seguimos esta cadena, como lo que dijo Iván recién, tenemos la culpa de quién es, la culpa de Dios en definitiva. Porque vieron que yo no te pedí que me hagas esto, yo no te pedí, bueno, lo hiciste, ahora jorobate, es un problema tuyo. Así que mire qué detalle, ¿no? Entonces usted puede hoy decirle a Dios, mira, a mí me pasa esto porque, ¿sabe qué? No me diste lo que le diste al otro hermano. Le diste, mira la familia que le diste, mira la esposa que le diste, mira el esposo. ¿Dónde encuentro otro esposo como el pastor? Jamás, lindo, hermoso, guapo, todos como el solo. ¿Vos viste lo que son mis hijos?
y viste los hijos del otro, y vos me encajaste esta porquería, ¿qué es culpa mía? Así que, fíjese el tema, es muy interesante este concepto. Dios no sanciona, Dios no pasa porque es un Dios de amor, y la responsabilidad es siempre del otro, no mío. Así es como el ser humano transita esta vida. Y lamentablemente, fíjese un detalle, vivimos en una sociedad que cada vez más existe esta idea de que la responsabilidad es ajena. Hay cosas que puedo estar de acuerdo, cosas que no, pero yo recuerdo que yo tenía un profesor que él siempre nos decía, y de hecho era juez en un tribunal oral en San Isidro, y después pasó a ser juez presidente de un tribunal oral en Capital, y para mí fue una bendición porque tuve un caso donde me llega la notificación con la composición del tribunal y digo, para este fue mi profesor. Y voy a hablarlo. Che, profe, ¿qué hace tanto tiempo? Escúchame, dame una mano con este tema. Mi cliente es inocente, ¿qué hacemos? Ahora fue un show porque durante el debate oral, el loco me va haciendo señas para que, bueno, modifique algunas cosas, alguna propuesta que había hecho para que pueda cerrar el tema. Pero yo recuerdo que este profesor, por ejemplo, en sus fallos siempre tenía en cuenta el origen de las personas. Entonces decía, bueno, mira, viene de un sector carenciado, por lo tanto, es menos responsable que el tipo que es hijo de un Alza Gunsueo o de los Fortabat. Porque no ha salido tan favorecido y así sucesivamente. Entonces, muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios o a quien sea, es porque el otro... Fíjese que hay hermanos que en iglesias netas y en otras también donde estuve pastoreando que me echaban la culpa a mí de lo que le pasaba a ellos porque yo soy un tipo duro, que te echa en cara de tu pecado. Y no puedes hablarme con amor, con dulzura. ¿Pero qué crees que te diga? Si el pecado es pecado, por más que te diga, pecaste, ay, qué lindo y dulce son tus pecados. Es pecado al fin, no me jorobes, es pecado al fin. Pero es como que si vos le decís que pecó, es como que le cae mal. El problema no es su pecado, el problema sos vos que le dijiste de una u otra forma. Es terrible esa cosa. Pero bueno, esto forma parte de nuestra cultura. En el mundo ocurre exactamente igual. Además, de hecho, vivimos las iglesias de Cristo, vivimos un tiempo donde los creyentes, somos todos maricones, sin pretender hacer homofobia, nada por el estilo. Pero es así. Ahora es interesante que el otro día hablamos de Pastor Master, hicimos una mención, y que el tipo era un sargentón, y era sargento. Usted sabe que los sargentos eran los encargados de qué cosa, de la disciplina y de las condiciones de las sanciones en el entrenamiento de los militares, y mucho más cuando usted quiere ser parte de un cuerpo de élite. Usted sabe que hace tiempo atrás vi una película y no había entendido por qué hasta que entendí este principio. A un tipo que venía con una fiscal, los dos eran negros. Llegó a una ciudad y lo para un policía de esa ciudad, en la ruta. Y al pararlo, entonces, claro, ellos dijeron, nos paraste porque somos negros. Y él dijo que no. Y automáticamente cuando la mujer dijo, yo soy fiscal de distrito y él es oficial de policía, tipo automáticamente guardó todo, bueno, le pido disculpas, me hubieran dicho al principio que usted era de esto, la patatín. Y entonces le dice, bueno, disculpe oficial, y el policía le dice, sargento, le dice. ¿No es mejor que el otro crea que sos oficial y no sargento? Digo yo, porque se supone que el oficial tiene un rango superior incluso.
a un suboficial como es el sargento. La realidad es así. No, hasta que usted sabe que él fue invitado para el entrenamiento especial de los policías de esa ciudad. O sea que él estaba a cargo después del entrenamiento de este policía. Así que ya el chape dijo, soy sargento, así que mira lo que te va a esperar. Y sabe que lo que se dedica al entrenamiento con los policías, si lo quieren, o los militares, lo que quieren sacar bueno, no le dice, ay, vení, chico, vení, sentate. Yo te entiendo. Yo sé que tuviste una vida muy dura, no es fácil ser un morochito. Viste tu papá y encima soy de un país limítrofe de la Argentina. Quédate tranquilo, mañana vas a ser pastor de la iglesia. Así es como los creyentes esperan que obren los pastores. Pero cuando el pastor te sienta diciendo, no me interesa un pepino, que si son morochos o rubios ojos o lo que sea, el tema es que la Biblia dice que esto es así y esto es lo que obedecemos. Una de las hábitos que existe entre las iglesias bautistas independientes de la Argentina, ¿sabe qué es? El proceso migratorio. No me gustó cómo me dijo el pastor la cosa, me voy a la iglesia. No me gustó cómo me miró, me voy a la iglesia. ¿O viste lo que la predicación? Qué duro que fue. No, me voy a la iglesia. Y hay mucha gente que se pasa pasando de iglesia en iglesia porque el pastor no fue lo suficientemente para levantar la nupa, aunque pese 400 kilos, llevarlo a la camita, darle el biberón, acariciarlo, Así somos los creyentes actuales. Y quiero decirles algo. A Dios no le importa nada de las excusas que le vas a dar. Porque fíjese un detalle interesante. La sanción de haber desobedecido o haber pecado contra Dios, ¿cuál es? Dice que Pablo Romanos 20, la paga del pecado es muerte. Y dice aquí, en Génesis 3, el día que comamos el árbol vamos a morir, y Satanás le dice, no vas a morir. Fíjese un detalle, es simplemente para que sigamos reflexionando un poco en estas verdades. Como dije recién, vivimos un mundo donde la gente cree que no hay sanción por su pecado, y hay creyentes en la iglesia, mucha gente cree que puede vivir como quiere y no hay sanción de parte de Dios. Y acá Dios dice, ¿qué cosa? Dice que hay sanción que es la muerte. La Biblia habla de 3 muertes. Sí, la sanción del pecado son 3 tipos de muerte. Lo hemos dicho y vuelvo a preguntar, o pregunto nuevamente, ¿cuál es el concepto de la Biblia de la muerte? Separación. Exactamente. Lo hemos dicho muchas veces y fíjese que siempre en la Biblia el concepto de muerte es separación. Ahora, nunca en la Biblia la muerte es el fin. Nunca en la Biblia el concepto de la muerte es la terminación de. Siempre es separación. La primera muerte que aparece, que plantea la Biblia, es la muerte física. Porque fíjese un detalle, Dios le dio al hombre algo, al ser humano, algo que no tienen los animales. Es que la vida espiritual. Es decir, que la muerte física es finalmente la separación de meramente la carcasa exterior, que es el físico, del ser real, de la naturaleza verdadera, que es la naturaleza espiritual. Y esto es un proceso que ocurre con toda la humanidad entera. Y Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 12 y 13 y 14, explica sobre este tema de una forma magistral. Dice que causa universal por una consecuencia universal. La muerte es la consecuencia de algo. Para que algo ocurra a todos, tiene una causa universal. Acá en nuestro campamento tuvimos, no sé si el segundo o tercer campamento que empezamos acá, hubo un problema, que la gran mayoría comenzó a caer descompuesto.
enfermo, pero descompuesto literalmente entre lo que emana de la parte, digamos, orificio superior, que es la boca, y lo que emana del orificio inferior al final de este proceso digestivo o sistema digestivo, es decir, del esfínter anal. Era un asco lo que eran los baños. Y de hecho, hubo una persona que hubo que ser internada, se lo han llevado en ambulancia hasta el hospital de San Cayetano para internarlo por un día para tenerlo en observación. De hecho, ese año implementamos la elección de mejor campamentista. El primer campamentista que fue elegido fue Dani. Pobrecito, él no cayó enfermo y fue su castigo, entre comillas. Se la pasó limpiando los baños, entre otros hermanos. Era un asco. No puede entrar. Era una cosa que le digo, había gente que no llegaba a aguantar hasta sentarse inodoro. Y la chorrera que dejaba en el camino. Fíjese que lo que quiso hacer la municipalidad, dijimos que es el agua, porque en ese momento era el agua de pozo y el agua se había contaminado. Y había resto de agua marina en el agua que estamos tomando. Y entonces, ¿qué hicieron? La municipalidad, a través de su secretario de salud, dijo que no, era nuestra comida. De hecho, el año siguiente, cuando llegamos, examinaron la comida que trajimos, que no haya perdido la cadena de frío y toda la mar en coche. La verdad fue el agua. ¿Y sabe qué pasó? Al año siguiente hicieron tendido agua de red en todo el balneario. ¿Ok? Esa fue la razón. Y el tema es que, ¿por qué le pasó a todos? O la gran mayoría. Porque para que haya una consecuencia universal entre los que estamos aquí, en este universo de campamentistas, tiene que haber una causa universal. Así el agua. Ahora, Pablo Romanos 5.12, vamos a leerlo. 5.12, que quiera lo puede leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjese que el apóstol Pablo, el razonamiento es inapelable. Dice, como dice en Génesis 3, o 2 y 3, dice la paga del pecado a muerte. El día que comáis, que quebrante la norma de Dios, van a morir. Entonces Pablo dice, la muerte entró por el pecado. Es decir, lo que produce la muerte es el pecado. ¿Ok? La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que a esta causa universal de que todos los hombres mueren, a este efecto universal, hay una causa universal que es el pecado. Dice, la muerte entró por el pecado y todos morimos porque todos pecamos. En una palabra tan simple y tan sencilla, Pablo nos dio la respuesta y nos explicó el origen de la muerte y es la consecuencia del pecado, y todos morimos porque todos somos parte de la consecuencia de la causa universal que es el pecado. Todos somos pecadores. Por eso todos sufrimos la consecuencia del pecado, que es la muerte. ¿Se entiende? Es muy interesante el planteo que la Biblia hace, es muy sencillo. Si usted no lo quiere ver simplemente, o no puede entender la verdad de Dios porque está muerto sus delitos y pecados, o porque no quiere, porque vive según sus delitos y pecados. ¿Entiende el concepto? Así que las otras dos muertes lo dejamos para mañana. Si me gustaría que, si alguien quiere, puede tirarlo y desarrollarlo un poquitito. O sea, no me gastar cosas y con eso se desarrolla un poquitito si quieren. Pero el tema es esto, lo que hay que tener en cuenta. El pecado trae consecuencias. Ya comenzó a operar dos
de las consecuencias de las tres, o sea, la triple muerte, hay una tercera que nos espera cuando partimos de este mundo. En otra palabra, yo estoy en una calle que no tiene salida, tiene un solo caminito angostito y entra justo un coche, solamente un coche. No tengo otra salida, tengo delante mío a 100 metros un paredón. Y el coche no se detiene, sigue su curso. No tengo forma de girar a ningún lado. No tengo forma de pegar el volantazo y hacer que el coche quede cruzado porque el camino tiene solamente lo ancho de un coche. Es decir, que no hay otra alternativa para el vehículo más que ir hacia adelante. ¿Y qué que le va a chocar el paredón, sí o no? Inevitablemente. Así es la vida del ser humano. Ya está sufriendo las consecuencias, las dos consecuencias de la triple muerte, y vas camino a sufrir la tercera consecuencia. No hay forma de modificar este destino. Te guste o no te guste, vas a ir directo hacia el encuentro de ese paredón que te vas a estrolar y te vas a hacer percha. Ese es lo que le quiero graficar, es esto. No hay forma que no vaya a ir hacia el encuentro de la tercera parte o elemento de esta sanción que es la muerte, que es la muerte eterna. Esta es la consecuencia del pecado. Y por más que pienses, creas y digas lo que diga, hay una verdad objetiva que es la palabra de Dios que no va a cambiar por lo que vos crees. Por más que yo creo que Dios es un amor, no castiga, Dios no va a cambiar ese hecho. Porque su palabra se va a cumplir y la sanción de Dios va a llegar. No solamente las consecuencias de los dos aspectos de la muerte, sino la tercera también. Y mi hermano, la fe. Hay solamente dos formas, dos razones por las cuales vivir según la carne. Como un incrédulo. Como alguien que está muerto en su delito de pecado. O porque estás muerto en tu delito de pecado, aunque vos digas que sos salvo. Y otra vez, la verdad objetiva de la palabra de Dios no va a cambiar porque vos querés que la cosa no sea así. No hay posibilidad en tu vida de agradar a Dios, de vivir otra vida porque estás muerto en tu delito y pecado. Punto. O quizás hay salvación en tu vida. Y es tiempo de sentarte delante del Señor con su palabra. ¿Me escuchan? Sentarse delante del Señor con su palabra y examinar tu vida. Y ahí verás si sos capaz o no de humillarte delante de Dios y reconocer tus delitos y pecados. E ir en busca de Dios para tu oportuno socorro. La decisión que tomes hoy, la que tomes al final de este campamento y el curso de tu vida en este año va a manifestar claramente si seguís muertos en tus delitos y pecados o aquí en algún momento habrás creído realmente en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Por lo tanto, estás capacitada para levantarte entre la mugre del pecado y comenzar a desarrollar una vida que agrade a Dios y que glorifique definitivamente a Dios. No es lo que yo digo, es la verdad de lo que es, de cómo es tu vida frente a la verdad objetiva de la verdad de Dios. Eso te va a marcar dónde estás y cuál es tu condición. Así que hay solamente dos ejemplos que posibles, lo hemos dicho al principio. El ejemplo de Satanás que busca su propia exaltación. Usted puede delante de Dios buscar su propia justificación. Puede delante de Dios seguir diciéndole lo bueno y lo perfecto que es usted. Puede seguir diciéndole cuán recto es tu camino delante de Dios. Puedes seguir haciéndolo. Y como Satanás vas a ser abatido hasta el infierno. O puedes seguir el camino de Jesucristo y humillarte delante de Dios en su presencia
examinar tu vida. Y si la conclusión es, Señor, no importa lo que yo pienso, realmente mi vida muestra claramente soy alguien que nunca ha encontrado salvación y busco ahora en ti salvación y perdón de pecado. O quizá tu oración sea, Señor, realmente reconozco que he vivido una vida como cualquier persona sin Cristo. Pero yo ahora busco de ti la ayuda para vivir una vida que te agrade a ti. Ayúdame a reconocer los pecados de mi vida para comenzar a cambiar conforme a tu palabra. ¿Cuál es tu situación? Cuando Dios se acercó a Adán, le preguntó, ¿dónde estás tú? Y hoy, frente a Dios y a su palabra, la pregunta sigue resonando para nosotros. ¿Dónde estás tú? Muerto tus delitos y pecados, entonces necesitas venir a Cristo para encontrar salvación, perdón de pecado, vida eterna. Viviendo en la carne como una persona sin Cristo, entonces es tiempo de venir a Dios. Y sin excusas. Decirle a Dios, ¿sabe qué? Quise seguir mi propio modelo de vida. Me hablaron, me explicaron, me contaron, pero quise seguir viendo mi propio modelo de vida. Y ahora reconozco mi pecado. Y vengo a buscar ayuda, socorro, auxilio para cambiar el rumbo de mi vida y transitarlo en tu presencia conforme a tu palabra. Vamos a cerrar los ojos con la cabeza inclinada, todos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Estás en el primer Adán, muerto de tus delitos y pecados. Entonces necesitas ir a Dios y decirle a Dios, hay muchas cosas que no entiendo. Hay muchas cosas que no lo sé, pero sí entendí esta verdad. Estoy muerto en mis delitos y pecados y yo creo que solamente Jesucristo puede, por su obra de la cruz, perdonar todos mis pecados y darme salvación y vida eterna. Creo que solamente en Cristo puedo encontrar vida eterna. ¿Estás hablando con Dios? Tal vez mi hermano Fed necesitas hoy venir a Dios y decirle a Dios, no puedo ni quiero seguir justificándome. Quiero vivir conforme a tu palabra. Necesito que me ayudes a vencer mis pecados. Porque quiero una vida que te agrada a ti. ¿Dónde estás tú? Es tiempo de venir a Dios. Padre, queremos darte gracias por tu palabra nuevamente y te agradecemos.